Bueno, el tema que me han encomendado es este tema tan amplio. Yo creo que este tema incluso da para que se pueda hacer simposios al respecto. Entonces, voy a tratar de ser rápido. Me dio un desafío para un tarijeño, pero vamos a hacer lo posible. Entonces, sabemos bien que el tema de ya en todas las exposiciones que me han precedido, se habla del consumo excesivo de alcohol, que es una de las principales causas de cirrosis hepática en el mundo. Y como se ha visto en la mañana, se hacen muchos esfuerzos, hay mucha información, la verdad, acerca de hígado graso no alcohólico, pero en cuanto al alcoholismo como tal, la información y sobre todo desde el punto de vista preventivo es muy escasa la información que existe, de tal modo que se espera que en el futuro baje la mortalidad por las otras causas, en cambio por el tema sobre alcohol en particular aumente. El consumo de alcohol en una cantidad mayor a 30 grados va a aumentar el riesgo de cirrosis hepática, siempre relacionada con la edad de inicio de consumo. El trastorno por consumo de alcohol, que es un término que voy a empezar a utilizar un poco más frecuentemente en esta exposición, nos habla ahí de números que la verdad son bastante elevados. Y, por ejemplo, este dato también que nos habla de que hay riesgo de muerte prematura y de discapacidad en personas jóvenes, contribuyendo, como ha dicho la doctora que me precedió, al desarrollo de más de 200 enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol. Seguramente Bolivia está en el podio, ¿no? Si hablamos del consumo de alcohol en América, no tenemos datos, no podemos decir como en otros países el tema, pero fíjense que Chile se lleva la flor. Y estos países que después les voy a hacer mención están por debajo. Nosotros debemos estar por aquí seguro, cabeza con los demás países en cuanto al consumo. Cuando me plantearon el tema del trastorno, bueno, yo dije, vamos a ver qué es trastorno, ¿no? Porque hay que trabajar en eso. Y me fui al diccionario de la Real Academia y, bueno, lógico, ellos le dan vueltas, acción de trastornar. Pero aquí me empezó a llamar la enajenación mental, me llamó la atención en cuanto a la definición que se utiliza para trastorno. Entonces dije, bueno, ¿qué es trastornar? Igual hay todas estas definiciones, pero fíjense aquí que habla de una alteración en el funcionamiento normal de la mente de la persona. Entonces yo en mi presentación voy a abocarme un poco a eso, de tratar de entender por qué una persona empieza a tener esa alteración en cuanto al hábito para poder presentar más allá problemas con el alcohol. Fíjense, como también ha mencionado la doctora, el alcohol está relacionado con cientos de enfermedades, prácticamente afecta desde la cabeza hasta la punta del pie las enfermedades atribuibles al consumo de bebidas. Y se dice también que está relacionada con la aparición de cáncer, con bastante cantidad de casos de cáncer relacionados con el consumo de bebidas, y estaría relacionada sobre todo a sus metabolitos, ¿no? Como causal, como carcinogénico, que es de tipo 1, el acetaldehído, que es el que principalmente estaría más relacionado con la aparición de los diferentes tipos de cáncer. Ahora bien, como les decía, mi presentación va a estar relacionada un poco al tema del trastorno mental que van presentando las personas, y esto ya está descrito en este documento base que tiene la parte de psiquiatría, es su Biblia directamente, y en este contexto ellos utilizan el término de trastorno por consumo de alcohol a la relación de la patología psiquiátrica, que sería la que provocaría estos trastornos, y van desde alteraciones no tan intensas, pasando por alteraciones que ya se van sumando, consumo continuado, por ejemplo, pese a los problemas y demás, renuncia a actividad laboral alterada, pasando por tolerancia y terminando en una persona que
que termina en abstinencia, ¿no? Con todas las implicancias que ello trae. Entonces, la dependencia de alcohol es una afección crónica que incluye en general antecedentes de consumo excesivo, compulsivo, un deseo que es intenso, que no lo pueden reprimir. Y beben a pesar de los problemas que esto les genera. Pierden entonces toda posibilidad de poder se escapa al tema de la realidad, ¿no? Y suele acompañarse de otros síndromes, no es solo el deseo o la necesidad de consumir, sino que obviamente va a haber un contexto de otros temas psicológicos, de ansiedad y depresión y demás, que se ven aún más agravados conforme la persona va consumiendo. Afortunadamente, como se sabe hoy en día, el tema de la recompensación hepática que se está hablando, que ocurre cuando la persona deja de beber, lo mismo ocurre en el tema psicológico. Si muchos de estos síntomas empiezan a mejorar si la persona entra en abstinencia de bebidas. Ahora bien, igual en este DSM-5 se habla de las definiciones donde el uso compulsivo, pérdida de control y demás, teniendo ahora más en cuenta no solo con el uso, sino la cantidad y frecuencia con que se lo hace y los riesgos de futuras consecuencias y el daño y la disfunción que esto provocaría. Y se habla más de todo de trastornos orgánicos que ocurre. O sea, el paciente no vino ya con ese problema. Algo pasó en su mente como para que esto ocurra. Y hay estructuras que se ven afectadas desde el punto de vista orgánico como consecuencia de, como ya les voy a mostrar, de varias influencias que pueden recibir. Y aquí el tema de la recompensa que se asocia a la actividad de este núcleo QBETS, donde habla de la recompensa como la posibilidad de que las necesidades básicas son satisfechas. Y son tres las necesidades más arraigadas en la persona. La necesidad de dormir, la necesidad de alimento y la de reproducción. Son las tres principales. Pero ahí, en estas personas, personas que tienen en el futuro trastornos de consumo, se les aparece la necesidad también del consumo. Y no solo de alcohol, sino también a veces aparejada de otros tóxicos. Entonces, se habla desde el punto de vista orgánico que esta alteración que va a ocurrir con una heredabilidad hasta el 60% de riesgo de enfermedad, también hay interacción de factores ambientales para que se produzcan. Es una mezcla de factores que van condicionando a la mente de esta persona a que va a presentarse el excesivo consumo. Esto es solo para mostrar, no voy a desarrollar obviamente esto, pero es un proceso gradual, es un proceso que tarda tiempo, es propio de cada persona que va viviendo ese trastorno con la liberación de inmunomoduladores y demás, que van provocando esas alteraciones conductuales que terminan posteriormente en el consumo excesivo. En este DSM-5 nos hablan de todas estas alteraciones que va presentando la persona que sufre de este trastorno por consumo de alcohol. Y ellos, para sistematizar un poco, cuando uno va viendo estos ítems, y dice aquí la gravedad puede ser leve si cumple 2 a 3 de estos síntomas, puede ser moderada si cumple 4 a 5, y ya es grave si cumple más de 6 de todos estos síntomas que ya están descritos. Entonces eso nos sirve como para poder catalogar y saber ante quién tenemos al frente cuando estamos evaluando a este paciente. Ahora bien, la OMS define, como para poder estandarizar y tratar de hablar todos el mismo idioma, que una bebida, la unidad de bebida estándar, UE, es equivalente a 10 gramos de alcohol. Ahora, hay patrones de consumo y el consumo regular excesivo, el CRE, se correspondería a una ingesta más o menos de 2 unidades de bebida por día en la mujer y más de 3 en el varón. Y el consumo episódico, el atracón, que también llaman, es cuando correspondería a más de 6 VE de alcohol en una sola ocasión. Son los dos patrones patológicos de consumo.
Ahora bien, también se sugiere que se adopte esta equivalencia, que más o menos una unidad, o sea, los 10 gramos equivale a 100 ml de vino, o 200 de cerveza, o de destilados, más o menos 30 ml y demás, en cuanto a que cuando podamos hacer el interrogatorio para saber la cantidad de bebida que consume el paciente, ¿no? En todo caso, este patrón de consumo episódico excesivo se asocia generalmente con mayor mortalidad e injurias intestinales. Como les dije, no hay una alteración única, sino hay un compromiso que va, asociado a otros cuadros, depresión, angustia y demás, que generan problemas de tipo vial, problemas de tipo consumo de otras sustancias, a veces no es solo el consumo de bebidas alcohólicas como tal, y en jóvenes asociado a mayor probabilidad de consumo que podría llevar tardíamente al desarrollo de daño hepático crónico. Ahora bien, un trago estándar es otra forma de poder sistematizar. En Estados Unidos utilizan los 14 gramos como de etanol, de alcohol, como para llamarlo a un trago estándar. Y esto más o menos correspondería a consumo de riesgo, si es más de 4 tragos cualquier día de la semana, en mujeres más de 3 grados, y los atracones que les hacía mención, beber 5 o más tragos en una sola ocasión. En todo caso, sea cual sea el método que utilicemos, esto seguramente lo vamos a ver en la exposición que vienen después, el tema de la enfermedad por alcohol incluye un amplio rango de estadios, que eso seguramente lo van a desarrollar con mucho detalle, que va desde la esteatosis y termina pasando por la inflamación, cirrosis, y puede incluso provocar el desarrollo de hepatocarcinoma. La enfermedad por alcohol genera más fibrosis. La fibrosis, de hecho, es más agresiva que en el hígado graso no alcohólico, es lo que dice esta guía, y determinaría en todo caso una mayor mortalidad. Y como les decía, muchas veces el consumo de alcohol también está asociado a otro tipo de tóxicos, y también relacionado a otro tipo de alteraciones mentales, que muchas de estas, depresión, ansiedad, trastornos afectivos y demás, o tendencia de esquizofrenia, mejoran cuando la persona entra en abstinencia. Ahora bien, como para ir acortando esta parte de trastornos y resumiendo, ven que el daño por consumo es multifactorial en cuanto a su causa, ¿no? Tenemos que tener mucho énfasis en tratar de investigar el tema de la frecuencia y la duración, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y la diferenciación que hay en cuanto a la ingesta crónica y la ingesta en atracón, que son las que generalmente ya son asociadas a personas que sufren una alteración establecida en cuanto al consumo. El consumo de riesgo, entonces, 4 a 5 unidades de bebida en hombres, o más de 21 en las semanas, o más de 21 unidades por semana en el varón, y más de 3 bebidas en el día, o más de 14 en la mujer, han demostrado que también pueden estar asociadas a sobrepeso, con el desarrollo de obesidad y demás. Y aquí fíjense de que también está aparejada con ciertos componentes de esteatosis, lógicamente, pero se ha visto de que puede haber niveles altos de citoquinas proinflamatorias que acelerarían el grado de daño en estos pacientes que de base tienen sobrepeso y encima tienen la posibilidad de poder consumir bebidas alcohólicas en exceso. Entonces, ya lo he mencionado antes, el desarrollo de consumo de bebidas en personas predispuestas que pueden desarrollar incluso diabetes o resistencia a la insulina. Se está hablando de la disbiosis que provocaría también el consumo excesivo de alcohol. Esta disbiosis que provocaría contribuye también al desarrollo de procesos inflamatorios a nivel hepático. O sea, es otro factor más que se está estudiando, al que se le está dando cada vez más importancia, que se alteraría la microbiota normal, provocando la disbiosis, y de este modo se producirían liberación de fragmentos bacterianos que, como ven, pasan a
incrementar el proceso inflamatorio a nivel hepático. Es por eso de que están cada vez hablando con más frecuencia de que el trasplante fecal es una alternativa que se están viendo con buenos ojos en el tema de la deshabituación del consumo de bebidas alcohólicas. Vamos a pasar rápida y cortamente al tema de las definiciones, que es la parte media, el ombligo de mi presentación. Y en este contexto la OMS propone que se abandone el adjetivo alcohólico para identificar a los pacientes con problemas de alcohol, por ser estigmatizante, provocando conductas incluso discriminatorias en la sociedad y a veces también del personal de salud, y evitar también utilizar a estas enfermedades como hígado alcohólico, cirrosis alcohólica y demás, que más o menos es por los mismos motivos, ¿no? Pero la excepción estaría en cuanto a la hepatitis alcohólica, porque es una entidad ya reconocida y que ya está establecida y que se la acepta en forma universal. Entonces, lo que se propone es que se mantenga, que se reemplace el tema de alcohólico por trastorno por consumo de alcohol, que ya le había mencionado en una primera instancia, ¿no? En enfermedad hepática alcohólica, ya no, sería enfermedad hepática relacionada con el alcohol, lo mismo que en la cirrosis por enfermedad hepática, es más largo, pero pues lo que se quiere utilizar, cirrosis por enfermedad hepática relacionada con el alcohol, esteatohepatitis es más o menos lo mismo, fibrosis igual, y fibrosis por enfermedad hepática relacionada con el alcohol, y se mantiene. Ahora sí, quiero hablar con énfasis en este aspecto. Es uno de los que la verdad a mí me ha llamado la atención, porque poco o nada hacemos, creo yo, al menos en mi medio, en relación a esto. Y es muy importante. Cuando he buscado información en el Ministerio de Salud, en toda la página del Ministerio se limita la información a esto. O sea, si nos queremos apoyar por ahí buscando, no se gasta, no va a haber. Entonces me fui por el lado de los seguros, tal vez tengan algo más, ni lo mencionan en cuanto a la atención del paciente que presenta un trastorno por consumo de alcohol. Y lo que está de moda, lo que estamos ahora, si te vas al INE, toda la información que ellos recaban de los censos se reduce a esta escueta información que no es nada clara. Que de paso, quiero mostrarles de que entre Chuquisaca y Tarija, según el INE, somos campeones para el tema del consumo de bebidas. Desde el 2012 hasta el 2021 que sacó los datos, sin palabras. En todo caso, esto lo van a desarrollar. Lo único que yo quería mostrarles aquí, que en cuanto a la detección temprana, no hay mucha información. Y es donde yo creo que más deberíamos trabajar para evitar el tema de todas las consecuencias que se nos vienen encima. Y es la más abandonada, el fenotipo de esto es el más abandonado en cuanto a la hepatología, ¿no? Y las campañas también que se tendrían que realizar para el escaneo y demás. Y es muy importante que sepamos interrogar, preguntar, poder tener esa confianza de poder recabar esta información, la habilidad más que todo, porque es muy importante conocer al paciente desde este punto de vista. Su patrón de consumo, años que tome de modo abusivo y demás, son datos que nos van a orientar, pero eso se tiene que sistematizar y no hacerlo así en forma desordenada. El paciente no es que viene como escuché en una de las presentaciones que usé para preparar esto, no viene con su hígado y te lo pone enfrente y encárgate, no, viene con todo, viene con sus herencias, con sus miedos, viene con sus factores genéticos, con sus factores medioambientales, o sea, es un todo, es un ser que viene con su historia familiar y todo eso le influye para que desarrolle la entidad. Y como es tan variado y tan múltiple, entonces se requiere que se formen equipos multidisciplinarios para este tipo de atenciones.
trabajo social, obviamente patología, terapistas en adicciones y demás, ¿no es cierto? Como les decía, a pesar de su elevada prevalencia, que nos mostraba la doctora en números cómo viene el problema del alcohol, pocos estudios sobre detección precoz, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por alcohol. Más existe obviamente en las otras patologías. Y en todo caso, la OMS ha validado el audit, que es una forma de sistematizar y que podamos obtener esa información del paciente. Esta prueba de identificación de trastornos por consumo de alcohol está desarrollada, está en las páginas en todos los idiomas que ustedes se puedan imaginar y nos habla nos da el mecanismo para obtener esta información. Y como son 10 preguntas y a veces no tenemos el tiempo, por ahí el índice más acortado nos simplifica más porque solo son 3 preguntas que hacen. Y con estos obtenemos datos de frecuencia, cantidad y consumo excesivo. Es un poco tiempo que pierde el personal en hacer eso. Y estos datos nos dan alta información acerca de más o menos el patrón de consumo que está teniendo esa persona en cuanto al alcohol. Este es el audit desarrollado y nos dice, por ejemplo, les decía, el audit está con 10 preguntas, el audit solo son 3, y nos dice, por ejemplo, de que un resultado mayor a 8 de este indicaría trastorno por consumo de alcohol y un audit mayor de 20 nos dice dependencia. Esta es la página donde está el audit C, su creadora, la doctora Catherine Bradley, con todos los puntos y valores de acuerdo a las respuestas que nos dé el paciente en español. Y entonces con eso, si nunca bebió y si bebe mensualmente y todos estos datos los vamos obteniendo y le vamos dando el puntaje. Entonces una puntuación en el Audi C que nos diga 5, entonces estamos ante una persona que ya tiene problemas para controlar el consumo de bebidas. Y lo que se recomienda es cuando uno ya tiene eso, si ya ha formado el equipo, poder derivar. Este es el resto del Audi, como le digo, ya completo con sus 10 preguntas. Y nos habla de que 8 a 15 puntos, por ejemplo, es un consumo de riesgo, consumo perjudicial 16 a 19 y dependencia más de 20. Ahora bien, en toda consulta, esto se puede hacer en el consultorio, en la posta, se puede hacer en la consulta privada y demás, y con esto nos ayuda a poder determinar el consumo, les decía, y poder de este modo poder derivarlo al equipo multidisciplinario, al paciente, para que reciba una atención integral. Al margen de eso, existen otras formas de poder captar en la atención primaria a estos pacientes, laboratorios básicos también que nos dan información de que si el paciente tiene o no consumo excesivo de bebidas, consumo perjudicial de bebidas, en todo caso. Y aquellas personas, como les decía, aquellas personas que presenten una alteración de este tipo, un consumo perjudicial, va a ser derivado a las instancias correspondientes. Una experiencia a gran escala, justo es el proyecto Scala. Es un proyecto que se ha realizado con un financiamiento europeo en este periodo, con muchísima plata invertida en países. Si se acuerdan de la tablita de botellas que les mostré en un principio, se ha hecho en países que tenían teóricamente menor consumo. Se ha hecho en México, se ha hecho en Perú y en Colombia durante estos 4 años, utilizando el Audi, por ejemplo. Este proyecto ha permitido que en esos países la detección temprana sea bastante importante. Han obtenido muchísima información al respecto. Y en todo caso, ¿en qué les ha favorecido más que todo? Fíjense, en el tema de atención primaria, les ofrecía un instrumento bien confiable y demás. Tenían problemas que han sido superados en cuanto a la referencia y contrarreferencia de pacientes. En cuanto a la sobrecarga que a veces podría consistir o la aplicación de este instrumento con múltiples capacitaciones y reciclajes los han ido superando.
y han ganado mucho en lograr la sensibilidad del personal de salud para abordar el consumo de alcohol en estos pacientes. En todo caso, ya yendo ya en la última parte de mi presentación, podríamos recomendar, ¿no? Como parte importante de esto, que se pueda establecer políticas activas destinadas a reducir el consumo de bebidas. Tal vez, no sé, es pelear contra un gigante, el decir, tratar de disminuir al menos la publicidad del consumo. Atención asegurada por el estado de estas personas que presentan. Les dije que tiene que ser atendida por un equipo multidisciplinario, que eso cuesta plata. Y estos profesionales que intervengan esto tienen que estar constantemente capacitados. Esto es algo que hablaba la Organización Panamericana de la Salud, de tener el 2025 una disminución del 10% en el mundo en cuanto al consumo, cosa que está lejos de que esto ocurra, y porque no ha ido aparejado con la implementación de políticas que ayuden en esto. Entonces, en América el consumo nocivo de bebidas es importante carga social, sanitaria, como ya se ha hecho mención anteriormente, y urge la aplicación de estas políticas. Como les decía, es una pelea muy desigual. El alcohol está en todas partes, donde sea vemos este tipo, en grandes eventos y demás. Nosotros no nos quedamos atrás en Darija. En todo caso, sería muy bueno si podríamos llegar a, por lo menos, estos tres aspectos, que se visibilice el problema de salud en cuanto al consumo de alcohol, hacer una obtención de información que nos pueda saber sobre qué estamos parados al respecto. Y con esto poder proveer de fundamentos para la implementación de las políticas necesarias. Quiero agradecerles y bueno, muy feliz nuevamente de estar. Gracias.